Pausa en la crisis política de Francia. El presidente Emmanuel Macron nombró otra vez a Sébastien Lecornu como primer ministro luego de que él renunciara. Pero para sobrevivir a una posible moción de censura por parte de los diputados, en esta versión 2.0, el jefe de gabinete cedió ante peticiones de algunos partidos políticos y propuso suspender la polémica reforma de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027. También presentó un borrador para el presupuesto de 2026. William Gazón nos cuenta los detalles. Todavía sigue en suspenso, pero Sébastien Lecornu quizás dio un paso clave para salvar su segundo gobierno. Bajo los aplausos de los socialistas, el primer ministro francés anunció la suspensión de la controvertida reforma pensional adoptada en 2023, una medida que costará 400 millones de euros al Estado en 2026, explicó. Este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se producirá ningún aumento de la edad a partir de ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT. Además, la duración del seguro también se suspenderá y se mantendrá en 170 trimestres hasta enero de 2028. Además, Sébastien Lecornu descartó el uso del artículo 49.3 que permite al gobierno adoptar un proyecto de ley sin voto de los diputados, excepto si ellos logran censurar al gobierno. También expresó querer una contribución excepcional de los más ricos en el próximo presupuesto, medidas que podrían permitir a su gobierno evitar ser derrocado. Los socialistas aceptaron no censurarlo de inmediato, pero esperan otros cambios en el plan de presupuesto. Queríamos la garantía de un debate leal y abierto. Usted nos lo está prometiendo. Estaremos atentos a que sus palabras se traduzcan en actos. Hacemos una apuesta. Es una apuesta arriesgada y solo el futuro nos dirá si fue buena o no. Sin embargo, la Francia Insumisa y Agrupación Nacional ya prometieron censurar al nuevo gobierno. ¿Estas medidas serán suficientes para que este primer ministro se quede en su puesto? ¿Sobrevivirá este gobierno? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Desde Bogotá, Colombia, se conecta para esta discusión Claire Lunet, investigadora del Observatorio Político sobre América Latina y Caribe de Sciences Po. Y desde París nos acompaña Pascal Drouot, analista político y especialista en relaciones internacionales. Un placer compartir este espacio con ustedes dos. Y antes de comenzar, les recuerdo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que nos pueden seguir en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también pueden escuchar el debate de France 24 en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Claire, comienzo con usted y comencemos con un panorama más amplio sobre qué piensa de Sébastien Lecornu repitiendo como primer ministro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lecornu, como ustedes saben, había sido nombrado hace 8 días, luego presentó su y luego vuelvo a ser nombrado. Sébastien Lecornu ha intentado recibir a las distintas fuerzas sindicales políticas durante sus primeras 3 semanas para constituir su gobierno. Constituyó su gobierno y ya no lo renunció. Pero pues obviamente después, digamos, lo volvieron a llamar, yo creo después de una negociación con el presidente Macron sobre los temas en los cuales se podría ceder un poco. Y es lo que ocurrió. Y más adelante vamos a discutir precisamente en qué fue lo que cedió el jefe de gabinete y también el presidente Emmanuel Macron. Pero antes, Pascal, quiero darle también a usted la bienvenida. ¿Y qué opina de Lecornu repitiendo como primer ministro a pesar de que había renunciado? Pues creo que estamos viviendo un fin de ciclo político. Como bien dijo Sébastien Lecornu, hace apenas una semana se había comprometido después de recibir las fuerzas políticas, como recordó Claire, proponer soluciones, afirmando que él no podía seguir encabezando
un gobierno que había que construir. Entonces, eso nutre, aunque él lo presente como un deber y un concepto del deber hacia la República a seguir, pero yo creo que eso está demostrando tanto primer jefe de gobierno, primer ministro, desde la disolución, un fin de ciclo político. Y finalmente, por cierto, el primer ministro que presentó hoy las orientaciones de su política, y vamos a ver si las mociones de censura serán adoptadas en estos próximos días, definitivamente ilustra, revela esa crisis política en la cual Francia está por el momento y finalmente podría estar hasta la presidencial de 2027. Pero ¿no era acaso, Pascal, una posible salida a esa crisis política el hecho de que esta vez el presidente Macron nombrara a un primer ministro del bloque de izquierdas, concretamente de los socialistas? ¿Por qué apostar otra vez por la centroderecha? Sí, pues la verdad es que la disolución del pasado 2024 introdujo estructuralmente la inestabilidad política en Francia. Eso es sencillo. El hecho de que en el Parlamento hoy en día, desde las elecciones del año pasado, no haya ninguna mayoría, tampoco haya mayoría relativa, introduce una inestabilidad en el sistema institucional político francés. ¿Por qué? Porque en nuestra república desde 1958 el jefe de gobierno nombrado por el presidente está responsable delante del Parlamento. Y eso había sido un sistema de equilibrio que introducía una estabilidad. Supuestamente la mayoría del Parlamento, surgiendo de elecciones legislativas, daba una estabilidad, una visibilidad a la elección del presidente de la República. El presidente está elegido al sufragio universal de inmediato legislativas, procurando una estabilidad. Pero obviamente esta inédita disolución del año pasado introdujo esa inestabilidad porque ni siquiera tenemos hoy en Francia una mayoría relativa. Entonces se debe componer, y muy bien lo hizo aparecer, se debe componer mayorías más o menos relativas. Un parlamento francés en la Asamblea contando con 577 diputados, la mayoría 289, entonces se debe componer, buscar un socle de 289 y eso es lo que estamos viviendo desde ahora más de un año. Estamos viendo pues alianzas que no se acuerdan y haciendo caer tantos gobiernos, totalmente inédito desde 1958. Y Claire, ¿usted coincide con el punto de Pascal? ¿Es Le Cornu, en efecto, la mejor apuesta que pueda hacer Macron ante una asamblea dividida o quizás debió haber apostado por un primer ministro de izquierda? Yo coincido con Pascal en el hecho de que no hay mayoría absoluta en el Parlamento y por lo tanto la tarea es difícil. Sin embargo, en cuanto a la política deseada por los franceses cuando eligieron mayoritariamente a la izquierda en 2024, se hubiera podido considerar, por lo menos considerar, algún diálogo con las fuerzas de izquierda. Eso no lo hizo el presidente, pero pues ninguna, como tampoco tenía él la mayoría, lo hubiera podido hacer, o sea, institucionalmente, constitucionalmente hubiera podido nombrar un ministerio de izquierda, sino que decidió quedarse con sus fuerzas políticas. Entonces, yo coincido que la tarea no es fácil, pero que nada le impedía constitucionalmente no hacerlo. Y
Fue precisamente por eso, Pascal, por intentar quedarse con sus fuerzas políticas dentro de la Asamblea, que ahora el jefe de gabinete, Sébastien Lecornu, propuso suspender la polémica reforma de pensiones hasta el 2027. ¿Puede esta ser la jugada que haga permanecer a este gobierno, que además es el quinto en el segundo mandato que lleva Macron? Pues definitivamente está buscando Sébastien Lecornu un número de diputados suficientemente mayoritario, importante para no ser censurado a pocos días de la presentación del gobierno. Ahora, quisiera agregar algo en el cual no coincido con lo que dijo Claire. No veo ninguna mayoría de izquierda desde las elecciones de 2024 en el Parlamento que surgió de la disolución. Bien al contrario, ninguna fracción tiene mayoría ni relativa. Cuando Claire, me imagino, habla de izquierdas, pensaba en el bloque de Misa y del Partido Socialista, pero no cuentan más de 160 y pico diputados, tanto como el bloque central, tampoco el bloque de la derecha, ponemos central, y de la derecha de agrupación nacional, que, ojo, es la fracción más importante del Parlamento, no nos equivoquemos, con sus de la UDR, Agrupación Nacional, encabezada por la presidenta de fracción, Marine Le Pen, cuenta con 140 diputados. Ningunos otros partidos representados a la Asamblea, que fuese los republicanos que están en vía de explosión, que fuese el partido de Emmanuel Macron, de nacimiento, que fuese Partido Socialista, que fuesen los ecologistas o la Francia insumisa, tiene tantos. Entonces, ojo, estamos más bien hoy en día confrontados a esa fragmentación en el Parlamento. Es una fragmentación inédita desde que se creó la Quinta República. ¿Y por qué se ha creado la Quinta República cuando volvió el general de Gaulle en 58? Porque cuarta, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, durante 12 años había una inestabilidad, 18 gobiernos en 12 años, es decir, un gobierno y medio más o menos cada año. Hoy en día estamos a un ritmo de 4 gobiernos al año. Usted tiene razón, Pascal, cuando menciona que Agrupación Nacional, el movimiento político de ultraderecha liderado por Marine Le Pen, es el movimiento de manera individual contando que más diputados tiene en la Asamblea, con cerca de poco más de 120, seguido también por el presidente, por el partido del presidente Emmanuel Macron, Juntos, y también luego seguido por la Francia insumisa de izquierda. Sin embargo, cuando hacen alianzas entre los partidos, la Asamblea queda dividida en 3 partes, como lo hemos hablado en diferentes debates, y es un bloque de izquierdas, un bloque de centro y un bloque de derechas. Claire, ante esta Asamblea repartida y dividida en 3 bloques, ¿esta propuesta de suspender la reforma pensional logrará el respaldo que por fin necesita un gobierno de Macron? Pues antes de responder a tu pregunta, quiero dar la razón a la división que presenta Pascal en la Asamblea, pero yo hablaba de una victoria como fuerza política en las elecciones, lo cual es diferente, ¿no? Quiero corregir mi punto, porque fue la fuerza política de izquierda que fue mayoritaria, digamos, en las elecciones como fuerza política, pero es distinto a la repartición de los diputados. Para responder a su pregunta, eso es lo que vamos a ver. Seguimos, yo diría en Francia, en la incertidumbre. Este paso que da Sébastien Lecornu a suspender la reforma de las pensiones, y podría evitar una censura, dado que el Partido Socialista y otras fuerzas de derecha apoyan y no votarían la censura según lo que se ha dicho estos 2 últimos días. Entonces, es un paso que por lo menos satisface al Partido Socialista
no necesariamente satisface a las otras fuerzas de izquierda, el Grupo Ecologista, el Partido Comunista, la France Insoumise. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a censurar o no. Es un paso que él dio y es una diferencia con el anterior gobierno. Habrá que ver si es suficiente para que las distintas fuerzas dan su apoyo a este nuevo gobierno. Y quiero preguntarle, Claire, si en ese sentido, ¿acaso este intento o esta propuesta, mejor, de suspender la reforma pensional es más para darle un contentillo a los socialistas y evitar que ellos respalden una moción de censura que ya están promoviendo desde la Francia Insoumise y de Agrupación Nacional a este segundo gobierno de Lecoglu? Pues es que lo podemos analizar desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva técnica, programática, el gobierno Lecoglu está cediendo hacia unos puntos esenciales del programa del Partido Socialista. Entonces, es, digamos, programáticamente un avance. Pero políticamente no sabemos si eso será suficiente para que las demás fuerzas censuren o no su gobierno. Y es ahí donde tenemos que ver un poquito más allá. Él ha cedido sobre este tema, sobre el artículo 49.3, perdón, ha anunciado algunos impuestos para grandes fortunas, pero no es un paso tan radical. Pero esos son puntos programáticos que hay que ver a medida que se avance, pero por lo pronto, como 2 mociones de censura han sido depositadas en el Parlamento, toca mirar si van a censurar o no este gobierno. Es una manera de evitarlo satisfaciendo a la fuerza del Partido Socialista, pero habría que ver, no podemos decirlo hoy. Y creo que usted señala la pregunta central de la discusión de hoy y es si esta propuesta de suspender la reforma de pensiones será suficiente o no para convencer a las demás fuerzas políticas y proteger de esa manera al segundo gabinete de Lecoglu. Pascal, quiero precisamente transmitirle esa pregunta. ¿Puede ser esto suficiente? Y puede ser también suficiente la otra apuesta de Lecoglu de suspender el artículo 49.3, que es además el que utilizó la entonces primera ministra Elisabeth Borne para aprobar a la fuerza la reforma pensional sin necesidad de la aprobación de los diputados. Ahora Lecoglu dice que este gabinete no utilizará ese artículo y que discutirán la posible suspensión de la reforma de las pensiones. ¿Esas dos propuestas pueden ser suficientes para atraer el apoyo de otros partidos políticos diferentes a los socialistas? Pues, como lo dijo Claire, eso lo vamos a ver en los próximos días y semanas. Para contestar de manera muy precisa a su pregunta, definitivamente, hablando del artículo 49.3, es un dispositivo que hace parte de varios instrumentos que se había otorgado al Poder Ejecutivo, al gobierno, desde la creación de esta república, para siempre que tuviese la posibilidad de pasar los proyectos de leyes que presentaba, incluso cuando podía haber un obstáculo, el Parlamento teniendo, obviamente, y lo que estamos viviendo ahora en demasiadas veces desde un año, el Parlamento teniendo la posibilidad de censurar el gobierno. Ahora, afirmando que renuncia a este dispositivo, por lo menos durante su gobierno. 1. 2. Afirmando la suspensión de la reforma de jubilación, como muy bien dijiste, que había sido adoptada en 2023 por una ex primer ministra, Elisabeth Borne, que surgía de Emmanuel Macron y que tenía por vocación, porque de eso hablamos, en salvar el sistema por repartición de jubilación en Francia, que está en déficit. ¿Por qué? Porque hoy en día son solamente un activo
0.9 que participa de esta financiación del sistema de jubilación que está en déficit. En 2030 el déficit del sistema de jubilaciones va a costar 0.8% del PIB. Si perfilan así, estamos con casi un punto en 2050. Concretamente, son casi 700.000 millones de déficit para los 25 años que vienen. Es decir, que obviamente, políticamente, es un juego del jefe de gobierno, lo que puedo entender de su juego, para sobrevivir a una posibilidad accesible de censura. Hoy vamos a ver qué pasará en las discusiones del presupuesto y después del presupuesto para noviembre, diciembre. Sí. Es decir, que hay el juego político, pero no resuelve nada sobre el fondo que consiste en salvar un sistema largamente en déficit, cuyo déficit se va a ampliar con la suspensión. Dos, eso manda signos sobre los mercados internacionales. Francia tiene un Pascal. déficit justamente público muy fuerte de 5.8% y se perfila para este año casi de igual. Tenemos un endeudamiento y somos el tercer país de Europa, después de Grecia e Italia, con un nivel de endeudamiento de más de 114% del PIB. Entonces, de eso se trata. Es decir, que hoy en día se está tomando un riesgo grande para el porvenir de Francia por razones puramente políticas para salvar el mandato de Emmanuel Macron, que se acaba en 2027. Le tengo esa cifra actualizada. La relación entre la deuda y el PIB de Francia está en un 118% según la más reciente cifra de Eurostat, que es la tercera más alta de la Unión Europea, superada únicamente por Grecia e Italia. Pero antes de pasar a la situación fiscal y al borrador de presupuesto que ya propuso el primer ministro Lecognu, déjeme dar un paso atrás a un punto que usted había señalado, mencionando que ese artículo 49.3 existía precisamente para blindar las decisiones del gobierno ante una asamblea que se oponiera a diferentes proyectos de ley. Claire, en ese sentido, ¿se debe activar el artículo 49.3 para defender a este gabinete? Pues recordemos que desde 2022 ha habido 5 primeros ministros y de ellos 2 fueron sacados de su cargo con mociones de censura por parte de los diputados. ¿Necesita entonces Lecognu ese 49.3 que se niega a usar para sobrevivir políticamente? Pues según lo que él ha prometido es que no lo usaría. Y precisamente si él quiere evitar una oposición y un revolcón del Parlamento, tendría interés en no hacerlo, o por lo menos enfrentarse a posibles manifestaciones del pueblo francés. Entonces, por el momento, él dejaría de lado este instrumento, pero este instrumento, de nuevo, sigue válido si acaso lo decidiera el gobierno, pero sería renunciar a una promesa que él hizo. Y ahora sí quiero preguntarle, Claire, sobre ese borrador de presupuesto que presentó Lecognu. Ya Pascal nos estaba dando como unas primeras pintadas, pero ¿cuál es su postura sobre esta propuesta? Hasta ahora se conoce que el primer ministro pretende con este presupuesto recortar 30.000 millones de euros, que es cerca de 34.000 millones de dólares del presupuesto francés de 2026, y así recortar el déficit para reducirlo y llegar a un 4,7 o un 5% del PIB respecto a cerca del 6% que está ahora. ¿Podrá ser suficiente esta propuesta, Claire? Pues la verdad no estudié con detalle el borrador del presupuesto y quiero decirlo para no equivocarme en mis respuestas. Pero está enfrentando esta deuda, este déficit y también pues, reformas que eventualmente se podrían realizar en 2026. Y por lo tanto, él suspende la reforma de pensiones, pero esta reforma cuesta, obviamente, y tendrá que rediscutirse con las distintas
fuerza como él lo ha dicho. Entonces, yo creo que habría que esperar también la versión definitiva del presupuesto, pero sin duda este gobierno debe enfrentar una crisis financiera y por lo tanto reducir un déficit. Y Pascal, quiero preguntarle sobre ese punto que señala Claire. ¿No hay acaso una contradicción en el hecho de que el presupuesto intente recortar gastos del Estado, pero por otra parte se proponga la suspensión de la reforma pensionaje, como bien lo señala Claire, y también lo ha reconocido el propio Le Cornu, le costaría a Francia 400 millones de euros en 2026 y hasta 1.800 millones de euros en 2027? ¿No hay una contradicción ahí? Sin duda. La contradicción está clara, es por eso que hablaba de juego político. El juego político hoy en día es salvar, quizás por unas semanas apenas, salvar el gobierno actual. Y más allá, se trata de salvar el fin del mandato de Emmanuel Macron, que busca llegar hasta 2027. Pero esa inestabilidad definitivamente hoy en día se impone en el debate público, hoy en día trae contradicciones, que es a la imagen de esa fragmentación parlamentaria de la cual estaba hablando, que obliga a hablar, incluso a hablar con adversarios, corriendo el riesgo de introducir tantas contradicciones, como muy bien lo dices. Ahora, en este presupuesto hay recortes, por ejemplo, en el enlace territorial en Francia, una racionalización de unos servicios del Estado, dentro de los cuales servicios de salud, por ejemplo, se está recortando gastos del Estado, pienso en las contribuciones voluntarias ante los organismos internacionales, pienso en la ayuda al desarrollo, que ha sido una fuerza externa de Francia, que cuenta con una presencia internacional. No olvidemos que Francia, con la Francia de alta mar, por ejemplo, representa el segundo superficie marítimo del mundo. Es todo este enlace que hoy en día se está poniendo en tela de juicio, y definitivamente eso aparece para lo que veo, para salvar ese mandato de Emmanuel Macron. De eso se trata. Y eso tiene un costo, pero ya no estamos tanto en eso ahora. Son esas contradicciones que hacen aparecer una realidad, tristemente, es decir, una obligación en llevar una política como la que se llevaba en la época de la Cuarta República, 46-1958, ese juego parlamentario, ese juego de fuerzas políticas, cuando en la Quinta República, desde 58, se había apostado sobre la estabilidad gubernamental. Ya no estamos en ninguna estabilidad y eso tiene un costo, y como muy bien lo dices, esas contradicciones que ilustran el juego político que hoy en día se está llevando a cabo. Usted dice entonces que sí hay una contradicción en intentar reducir el gasto público y a la vez suspender una reforma que le costaría cientos de millones de euros a Francia, y que esto lo hacen para salvar el gobierno y también el mandato de Macron. Claire, ¿qué hay que salvar aquí? ¿Al gobierno o a las finanzas de Francia? Pues las dos, yo diría. Pero por el momento yo creo que es importante llegar a una estabilidad política para los distintos temas, y también, como bien lo decía Pascal, de considerar la posibilidad de negociar, de conciliar con las distintas fuerzas, precisamente para llevar a cabo políticas económicas válidas, ¿no? Entonces, el juego político, la estabilidad política, está en juego, y creo que es lo urgente ahora. Sin embargo, no es a punto de imponer políticas sin discutirlas, y no van a escapar a una conversa con las distintas fuerzas. No creo que pueda ser satisfactorio para los franceses.
Y Pascal, para ir cerrando nuestro programa, usted mencionaba antes que la intención es salvar durante unas semanas este gabinete de Le Cornu. Y aquí en el debate de France 24 no solemos jugar a la bola mágica que puede adivinar el futuro, pero según su análisis y según lo que ha pasado en Francia, ¿usted cree que este gobierno y este gabinete de Le Cornu sí podrá sobrevivir al menos hasta las presidenciales de 2027? ¿O en efecto usted habla de unas semanas, pocas semanas, como lo había dicho antes? Pues me parece difícil, por decir la verdad. Francia tiene una cita electoral en marzo, son las elecciones municipales. Por el momento se trata de un presupuesto del Estado, ya se va a hacer en las próximas semanas hasta noviembre. Luego, la agenda electoral tiene esta cita de marzo. No sé si entre noviembre y marzo tendremos el mismo gobierno, pero sin duda, hoy en día, la visión a años desapareció, se desvaneció frente a la realidad política, que es esa fragmentación en el Parlamento. Parece una exasperación del pueblo, porque al final eso es lo más importante, es el pueblo, es él que elige, pero estamos ya en esa fragmentación, exasperación, división, radicalización, y eso no son signos buenos sobre los mercados económicos. Ojo con esto, y definitivamente está ilustrado con ese debate sobre suspensión del sistema de jubilación votado por bajo un ex primer ministro, Elisabeth Borne, en 2023, cuando todavía en el Parlamento Emmanuel Macron disponía de una mayoría relativa. Apenas menos de 2 años después se suspende una reforma que se necesitaba en Francia, definitivamente. Trataba de alargar de 62 a 64 años el periodo de jubilación. Estamos ahora a 62,9 sobre lo que suponía esa reforma, sí, llegando a los 64 años, porque para salvar un sistema de jubilación en Francia y para participar de esta regulación del endeudamiento nacional. Hoy en día todo eso está puesto en tela de juicio porque parece que lo más importante es salvar un periodo del gobierno y a través de él salvar el fin del mandato de Emmanuel Macron. Y antes de trasladarle la misma pregunta a Claire, déjenme hacer una aclaración que debía haber hecho desde el inicio de este programa, y es que hablamos de jefe de gobierno o de gabinete de manera diferenciada de jefe de Estado. Pues el jefe de Estado en Francia es el presidente de Emmanuel Macron, es él quien nombra al primer ministro y a su vez el primer ministro es el encargado de nombrar al gabinete, a los ministros y de formar un gobierno. Por eso hacemos esa diferenciación. Claire, partiendo de esta diferencia para nuestra audiencia, ¿podrá sobrevivir este gabinete unas semanas, unos meses, unos años, hasta después de marzo de las elecciones? Muy, muy difícil decirlo. Tenemos que esperar a mañana a ver cómo se posicionan las distintas fuerzas políticas del Parlamento frente a censura o no. Habrá que ver la otra etapa, que es el voto si no ha sido censurado este gobierno, ver cómo se vota o no el presupuesto, porque puede ocurrir lo que pasó hace exactamente un año, en diciembre, de que no se vote el presupuesto. Entonces, eso es una segunda etapa, pero también creo, y estoy de acuerdo con las elecciones municipales, que también van a dar un señal político sobre cómo el pueblo francés se ubica. Es una primera señal antes de 27. Entonces yo creo que tenemos desafortunadamente que ir viendo etapa por etapa. Hay señales políticos fuertes y hay etapas políticas muy importantes. Por el momento es muy difícil decidir si este gobierno va a caer o no. Yo creo que tenemos que ver un poquito más semanas para decirlo. Y discúlpeme, le hago una pregunta todavía más compleja, Claire, muy brevemente. ¿Podrá sobrevivir Emmanuel Macron hasta las presidenciales de 2027, teniendo en cuenta las solicitudes de dimisión que ha hecho Agrupación Nacional?
Pues en efecto ha habido como solicitudes de destitución del presidente Macron que todavía no han sido recibidas. Tocaría mirar y yo creo que ahí toca no solamente ver cómo se posiciona el Parlamento, pero también el pueblo, ¿no? Frente, porque como decía Pascal, este pueblo es el que también se va a pronunciar en función de las distintas etapas. Claire Lunet y Pascal Drouot, gracias por participar en el debate de France 24 en español, un programa producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera y por un equipo que está detrás de cámaras haciendo este programa posible. Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Hasta el próximo episodio.